hoy vamos a hablar un poquito de este, que es el estándar del Performance Ratio, y mostrar cómo se relaciona con la normativa. Vamos a hacer un cálculo de performance Ratio para que ustedes se familiaricen con este tema que más adelante lo van a seguir trabajando ya en las fases de construcción y de operación de las plantas. Entonces, ¿qué es el PR? Entonces, imagínense la planta ya construida y que tiene un medidor de energía Profe, en el punto de interconexión. Perdón, sí. sí, creo que estás, pues, yo estoy viendo como no estoy viendo la presentación, sino ahora sí, sí, ya, gracias, profe. ¿Mejor? Sí, señor, gracias. Ok, listo. Entonces, imagínense la planta construida y en el punto de interconexión, que puede ser la subestación eléctrica del operador de red, en ese punto de interconexión hay un medidor, ¿sí? que justamente se utiliza para cuantificar la energía que la planta está inyectando a la red. Entonces, ese factor, ese valor de energía producida por la planta ya construida generada en kilovatios hora, que es el numerador, y una energía conceptual, que es el denominador, entre la irradiación y una potencia instalada. ¿Esto qué sentido tiene? Miremos las unidades. Entonces, la irradiación es el acumulado de las irradiancias, ¿cierto? Es la integral bajo la curva de la irradiancia diaria. Eso es la irradiación. Es energía, energía por unidad de área, energía por metro cuadrado, multiplicado por la potencia instalada que proviene de las placas de características o las hojas de ensayo de los paneles. Entonces, esa potencia instalada, dijimos que cuando se generaba, o sea, esos 500 vatios, esos 700 vatios que están en la placa de características del panel, ¿cuándo se genera? ¿En qué condiciones, dijimos? Lo que está escrito en el panel, el panel lo puede generar en qué condiciones, ¿cuándo? Cuando tengo cuánta temperatura ambiente, perdón, cuánta temperatura de módulo, cuánta irradiancia y y qué espectro. ¿Cómo se llama eso? ¿Recuerdan? Esos 500 vatios que están escritos en la parte de atrás del panel, los 700 vatios, ¿se pueden generar alguna vez? ¿En qué condiciones? ¿En condiciones reales de operación de la planta? Habíamos mencionado algo de las condiciones estándar de prueba, ¿o no? ¿Cuáles son las condiciones estándar de prueba de laboratorio en las que se pueden generar esos 700 vatios? Necesito que participen, compañeros, porque si no, esto se vuelve un monólogo harto. Profe, un compañero escribió que pues en laboratorio a 25 grados de temperatura en el módulo. ¿Qué más? Son tres condiciones las que se tienen que cumplir, que las trabajamos varias veces en la clase, llamadas condiciones estándar de prueba. Esa es una. 25 grados de temperatura de módulo. ¿Qué más?
Por favor, entren a Google y escriben condiciones estándar de prueba o Standard Test Conditions para módulos solares. Rápido. El nivel de irradiancia tiene que ser uno específico. No me acuerdo bien el nivel. Creo que es. No, búsquelo. No, búsquelo. Por favor. Necesito que eso les quede re claro. Es algo absolutamente básico. Que lo hemos visto ya varias veces. ¿Cuáles son? ¿Están viéndolas allí en pantalla? Sí, se ve. Listo. Entonces, ¿cuánto es de irradiancia? 1000 vatios sobre metro cuadrado. 1000 vatios por metro cuadrado. Temperatura de módulo, no la del ambiente, es de 25. Y la de aire. ¿Qué es la masa de aire? ¿Se acuerdan de eso? Esas condiciones estándar. En esas condiciones estándar es que se presenta o que se puede llegar a generar la potencia que está escrita en la placa de características de los módulos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga el cálculo o la multiplicación de la irradiación por esa potencia instalada? ¿Eso qué sentido tiene? Para ir y volver, o al menos para Ese denominador, ¿qué representa? Yo ahí te bajo la cartera de él todavía. Para ir sí tengo, para volver no alcanza. Porque yo ya le permití que venía, pues como tenía manejando. ¿Qué tan cerca estaría del valor ideal de la de generación? De un valor ideal. Generación, efectivamente, bien va a ser energía. Sí, pero no hay. ¿Cierto? Lo multiplico al final, si ustedes se fijan acá el factor que multiplica, que es 1 sobre la irradiancia estándar. Esto es para balancear las unidades. Pero efectivamente es un balance, esta ecuación es una relación entre la energía generada en kilovatios hora en el medidor del punto de interconexión y una energía teórica, No salió como las muertes que nunca va a pasar. de todo. O sea, ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo la planta va a incluso los tener esa primeros irradiación son, creo que a están como 25 grados? Esa irradiación, eso, irradiaciones en un periodo de tiempo, no, ¿no? sí, Supongamos que esto es el PR de un ella día. murió, pero Pues la energía generada en ese día sobre la irradiación percibida por los piranómetros en plano de arreglo es para ese día, multiplicado por la después de potencia los instalada. primeros que mueren Entonces, este son denominador, esa irradiación por la potencia instalada, ¿cuándo va a suceder? esta vieja, la primera. Nunca, ¿cierto? Es imposible. Con Es imposible. Sería un caso supremamente... No, es irreal, es imposible. No es ni siquiera algo particular, no, es imposible. Entonces, dense cuenta que yo estoy comparando la energía que la planta realmente produjo con una energía teórica. Ahí viene una pregunta, ¿existe la posibilidad, es posible físicamente que yo tenga un PR de más del 100% o del 100%? Sí, porque algunos de los paneles pueden llegar a generar más de lo que dice la placa.
Ok. Asuma que todos los paneles generan lo que dice la placa de características. ¿Podría yo tener un PR de 100%? Pues eso aún no lo tenemos con. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa potencia teórica ideal que está en el denominador, tengo que quitarle una gran cantidad de pérdidas para llegar a la energía generada, ¿cierto? Entonces, a esa potencia, esa energía teórica, tengo que restarle, por ejemplo, el efecto de la temperatura de los módulos. ¿Sí? Entonces, los módulos no van a estar a 25, van a estar a 55. Por lo tanto, tengo que restar un porcentaje de esa potencia. ¿Qué más? Hay pérdidas en cableado DC, hay pérdidas en cableado AC, hay pérdidas en transformadores, hay pérdidas en inversores. Si yo a ese denominador le empiezo a restar todas esas pérdidas, todas las pérdidas del parque, voy a llegar a la energía generada. Y ahí podría tener un PR de 1. Pero en este momento, como está planteada la ecuación, no le estoy restando esas pérdidas. Entonces, siempre el denominador va a ser mayor que el numerador. Por lo tanto, nunca voy a tener el PR de una planta va a ser mayor al 100%. Si ustedes detectan eso es porque hay un error. Un error en la medición de la irradiancia, por ejemplo, que esté midiendo menos irradiación que la que realmente se presentó en el periodo. Por lo tanto, pareciera que la planta está generando de más. Un error en la entrada de la potencia instalada, por ejemplo. Pero siempre, siempre, siempre va a tener usted un PR menor que 1. Dependiendo de si está usted en un lugar frío o en un lugar más cálido, la temperatura del módulo va a cambiar, por lo tanto las pérdidas van a cambiar, entonces va a tener usted un PR mayor o menor, ¿cierto? ¿Qué más tenemos allí que puede cambiar? Puede cambiar, por ejemplo, si usted tiene seguidor solar o usted tiene los módulos en una estructura fija, eso también le cambia el flujo de aire, las pérdidas por temperatura, una serie de parámetros. Entonces también eso le va a afectar el PR. Pero en términos generales nunca va a ser mayor que la unidad. ¿Cierto? ¿Alguna duda hasta el momento sobre la filosofía del PR? Bueno, ¿y por qué entonces yo hago esto? ¿Qué tiene de interesante el PR? Dese cuenta que hay dos variables de entrada aquí, la irradiación y la energía generada, que son fácilmente medibles. Irradiación con piranómetros, energía generada con un medidor de energía, un batímetro. Y la potencia instalada, la potencia nominal de los paneles también. Yo sé cuántos paneles tengo, sé qué paneles qué potencia tienen estos paneles, por lo tanto también puedo calcular eso. Entonces es una metodología fácil para evaluar el desempeño de la planta ya operativa. ¿Y qué es lo que generalmente se hace? Este PR que yo mido, mido las variables de entrada y lo calculo cuando la planta ya está construida, lo comparo con un PR objetivo, una meta de PR. Y esa meta la calculo con PVSYST o con el mecanismo de simulación que ustedes estén utilizando. Entonces, en la fase de desarrollo de la planta, ahorita, en lo que estamos aprendiendo, ustedes montan la simulación en PVSYST, corren la simulación y ahí le dice una energía generada que se estima, le dice una irradiación para ese periodo y usted conoce la potencia instalada. Entonces usted puede calcular un PR teórico. ¿Sí lo ven? Entonces ese PR teórico lo almaceno. Yo digo, mire, mi expectativa de PR para esta planta cuando la construyan es 82%. Luego construyen la planta y usted durante un periodo mide la energía, mide la irradiación y hace este cálculo y le entrega y obtiene un PR real, un PR medido. Y compara ese PR real medido con la planta construida contra el PR teórico
que estimó a punta de PVsyst en una fase inicial. Y usted busca que se cumpla, que la planta en operación real tenga un PR igual o mayor que el que usted modeló. ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Entienden bien la filosofía del asunto? Ya vamos a ver un ejemplo, pero quiero que me respondan si lo logra entender. Ah, bueno, y otra cosa, ¿qué tiene de interesante el PR? Que fíjese que usted en la simulación de PVCs, cuando streamó la meta, tuvo una irradiación y tuvo una energía generada en simulación, ¿no? Y esa energía, pues, depende en gran cantidad de la irradiación que se percibió, ¿no? Ahora, si usted tiene la planta en generación, obviamente no va a tener la misma irradiación que utilizó en la simulación. Porque, es decir, lo que usted utilizó en la simulación es un TMY, es una condición promedio, por 1000 razones, usted en la realidad, durante la prueba de PR, va a tener otras condiciones medioambientales. Entonces, la irradiación va a ser diferente. Pero como la energía cambia casi proporcional a la irradiación, el PR en teoría, que vamos a ver que no es cierto, pero en teoría no se ve tan afectado o es una medida relativamente estable para una planta. En teoría, por lo menos cuando se imaginaron esta metodología, el PR se mantiene constante para diferentes niveles de radiación o de irradiación. ¿Eso es verdad o es mentira? Que el PR nunca cambie. ¿Qué pasa si la planta está, o en el mes o el periodo durante el cual hicimos la prueba, la planta tuvo una temperatura muy alta? Pues ahí lo que te entiendes es el PR teórico, no cambiaría obviamente, pero pues el real sí se vería afectado, ¿no? O sea, el PR pues sería menor. O variaría en ese caso. ¿Qué pasaría con el real? Si ese mes de prueba durante el cual hice la prueba tuve una temperatura más alta. ¿Y cómo variaría? ¿Crecería? ¿Se reduciría? ¿Qué opinas? Se tendría que reducir porque la energía generada es menor. Exacto. Entonces, efectivamente, usted es el constructor de la planta. En la simulación la corrió. En teoría, febrero era un mes frío. Cuando usted fue a hacer la prueba en febrero, le tocó el febrero más caliente del año, de los últimos 10 años. Por lo tanto, el PR me va a dar menor. Pero eso no quiere decir que la planta esté mal construida ni que haya una falla, sino que sencillamente el efecto de la temperatura, la metodología de PR no logra contemplar de manera adecuada la ¿qué? La metodología no es adecuada para esto, ¿sí? Entonces, hay unas propuestas, vamos a ver ahorita más adelante, de modificación de la metodología, una corrección por temperatura que se puede aplicar, que es relativamente efectiva, pero no suficiente para blindar a la metodología ante cambios de temperatura. Pero bueno, es lo que se inició. Esto es el primer paper alrededor de esto, está más o menos del año 2006, tal vez, y fue como se inició. Y se vendió como una metodología que le permitía a usted comparar plantas o el desempeño de plantas ubicadas en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, si usted le decía cuál es el PR de su planta en Tunja, usted me podía decir es 87. ¿Y cuánto daría la misma planta si la construyéramos en Girardot? 84. Ok. Entonces, inmediatamente, eso me permitía ver que la planta, o dos cosas, o era más eficiente de alguna forma en Tunja, que sabemos que es así porque la temperatura ambiente es menor, ¿cierto?
o la construcción de Girardot tiene algún problema o la planta está operando de una forma inadecuada. Entonces, es una metodología un poco incompleta, pero muy utilizada. Se van a dar cuenta ustedes cuando estén en la industria que es el pan de cada día, el PR. Todavía hoy en día se firman contratos con el PR a pesar de estas falencias que les menciono. Pero pues hombre, va transitando la industria hacia otras metodologías poco a poco. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, Luis Felipe. Profe, pero el PR también no se vería afectado por las sombras que puedan ocurrir a lo largo de, pues, de la vida de la planta como tal. También, cualquier otra pérdida. Fíjese que en el numerador usted no está incluyendo una cantidad de pérdidas enormes. Si usted utilizó un cable AC más grueso, menos grueso, si hubo sombras, si hubo sombreado lejano, cualquier pérdida le va a afectar a usted el PR. ¿Sí o no? Porque va a cambiar la energía generada. La energía teórica va a ser la misma, la irradiación es la misma, sea como sea, pero la energía generada va a ser ¿qué? Menor. Si disminuye la energía generada porque usted tiene sombras, por ejemplo, o por la razón, las pérdidas que sean, pues el PR le va a caer, ¿no? Si usted no consideró esas sombras en la simulación, pero sí las tiene en la realidad, está jodido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde viene la importancia de un modelado preciso, tan preciso como sea posible y como les permita el tiempo, en la fase de desarrollo. Si usted va a ir a firmar un contrato en el que se compromete a llegar a un PR de 85%, esperaría uno que la simulación permitiera llegar a esto, ¿no? Permitiera contemplar la mayor cantidad de fenómenos. Y si no logra contemplarlos porque usted no sabe a ciencia cierta, tiene que utilizar factores de seguridad. Porque lo que se ve hoy en día en la industria es que llega el constructor, construye de la mejor manera, buenos materiales, buenas prácticas constructivas, pero sencillamente el modelo estuvo, fue muy optimista. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, como les decía, el PR busca comparar el rendimiento de una planta ya construida con su potencial teórico o de lo que proviene de la simulación y se utiliza en los contratos entre el propietario del activo, de la planta, y el que lo va a construir, o entre el propietario de la planta y el que lo va a operar. Entonces, generalmente lo que se ve hoy en día es que la planta se construye en el pack, perdón, se construye y se llega a una fase que es la aceptación provisional, que es el pack, Provisional Acceptance. Y en esa aceptación provisional se hace una prueba de corta duración de PR, 15 días, un mes máximo, en la que se busca ver que la planta efectivamente esté comportándose similar a lo que estimó PVSys, pero pues una prueba de 15 días puede pasar muchas cosas. Puede que la temperatura sea normal durante esos 15 días, puede que haya muchas lluvias, mucha nubosidad. Entonces esa prueba de 15 días, hombre, es peligrosa para las dos partes. Puede salir muy bien, puede salir muy mal. Pero además de esa prueba de 15 días que se encuentra insuficiente, se propone que se haga una prueba de un año. Entonces, durante el primer año de operación de la planta se va a estar monitoreando irradiancia y energía y temperatura, porque después vamos a ver que se incluye la temperatura aquí. Y con esa información se calcula el PR durante un periodo de un año. Y luego, durante el segundo año, vuelve y se calcula el PR. Entonces, el propietario tiene 3 pruebas de PR que le van a tener que demostrar o que se espera que le demuestren que la planta está comportándose también como el modelo que le propusieron cuando se firmó el contrato. Entonces,
no necesariamente usted tiene que tener el PR más alto de la vida para firmar el contrato. Obviamente el propietario busca que sea lo más alto posible, pero si usted está al lado del constructor, usted puede proponer un PR un poquito más conservador, estar blindado, tener alguna gabela para firmar el contrato. Hay EPCistas, constructores que se van, eh, que hacen, toman decisiones muy arriesgadas y ponen en riesgo la compañía, porque las multas, esto va acompañado de multas, ¿no? Entonces, si usted no llega al 100% del PR por cada uno, o al 100% del, o mejor dicho, del PR teórico, ¿no? Si no llega al mismo valor del PR teórico, por cada 1% que esté por debajo, le voy a cobrar X cantidad de dólares. Y eso puede llegar a ser millones de dólares. Porque dése cuenta que si usted nunca llegó a la meta de PR, eso quiere decir que la planta tiene una menor capacidad de producir energía, es menos eficiente. Por lo tanto, yo como propietario voy a perder plata a lo largo de la vida de la planta. No solamente durante esta prueba, no solamente durante año 1, año 2, durante los 30 años de vida útil de la planta. Básicamente usted me dijo que eso iba a producir tanta plata y va a producir tanta menos plata. Entonces necesito que esa diferencia me la pague, me compense. ¿De acuerdo? Necesito pedirles un minutico. Deme 2 minuticos, ya vuelvo con ustedes. Pero ahí la mano, échale un poco, no. Como 50. Pero no le tiene una.
Listo, perdón. Entonces, como les decía, esta prueba de PR o el PR se calcula utilizando el modelo de la planta, ¿no? Al final del día, para establecer la energía prevista, el PR teórico. Entonces, el primer paso en fase de desarrollo, en el Energy Yield Assessment, es utilizar el modelo de la planta montado en PVCs, meter las entradas fijas del modelo, entrar con variables históricas medioambientales, el TMY, el año típico meteorológico, y este modelo de la planta me va a estimar una energía eléctrica, ¿cierto? Y la relación entre la energía eléctrica teórica proveniente de la simulación y la irradiación es lo que me va a dar ese PR teórico. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya cuando la planta está construida, operativa, a la planta pues se ve estimulada por la irradiación real del periodo de prueba y va a generar una energía, ¿cierto? Entonces, a partir de esto calculo yo el PR medido. Y luego realizo esta comparación entre el PR medido y el PR teórico, ¿cierto? Y eso me da un valor del 98%. ¿Por qué puse acá 98%? Porque generalmente se negocia, el EPCista logra negociar que del teórico que estima PVCist, yo llegue hasta un 98%. ¿De acuerdo? No llego al 100% porque hay, como siempre, incertidumbre. Puede aparecer unas sombras que yo no había contemplado en la simulación. Puedo tener más pérdidas en los paneles de lo que dice el fabricante. Qué sé yo, cosas pueden pasar. Entonces se llega a una negociación de que por lo menos se alcance el 98-99% del PR. ¿De acuerdo? Esto depende de las habilidades de negociación del constructor, pero pues es algo que es común en el mercado. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues hombre, es sencillo el cálculo, es reconocido, los bancos lo reconocen, las entidades de financiación. ¿Qué desventajas tiene? El modelado. El modelado tiene que ser muy preciso, ¿de acuerdo? Y eso no es fácil en etapas tempranas de desarrollo, cuando usted no sabe bien cómo va a quedar el suelo después del trabajo que se realice, en el sentido de que si va a haber no uniformidades o zonas, hundimientos que generen sombras en los paneles, si van a haber árboles que hayan crecido durante el periodo de construcción, que generen sombras. Hay mucha incertidumbre. Entonces el problema del PR principal es que usted estimar cuánto va a ser el PR desde antes es difícil. Ese es el problema del PR. Y que además, como ya vimos, pues hay variables medioambientales que lo afectan. No es ni siquiera que usted haya modelado mal, sino que si la temperatura es diferente, usted puede tener un problema. ¿De acuerdo? ¿Qué factores afectan este cálculo? Entonces, fíjense que ya hablamos de la temperatura, pero aquí en Colombia en particular hay un par de condiciones medioambientales que hacen que haya una afectación adicional al PR, una sobreestimación, que es lo más peligroso, que los modelos corridos en PVCs de forma tradicional sobreestimen el PR teórico. O sea, propongan una meta de PR más alta de lo que se puede realizar o de lo que se puede construir. ¿De acuerdo?
¿Y esto por qué pasa? Aquí en Colombia, este concepto yo creo que no lo hemos tocado tan a fondo aún. La relación ACDC o DCAC es grande. La relación de CDC de los proyectos, de CAC de los proyectos acá en Colombia puede ser del 1.3%, 1.3, o sea, un 30% más de capacidad en DC que en la potencia AC en punto de interconexión. Sí, porque ni el personaje. Y esto hace que la planta frecuentemente llegue al límite de inyección. Entonces, lo podemos ver, sí, en esta gráfica. Entonces, aquí ustedes ven que en verde, solo enfóquense en la gráfica verde, es irradiancia, y después de que la irradiancia supera 700 vatios por metro cuadrado, la planta entra en zona de limitación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la planta estaba o tenía asignada una potencia de 10 megavatios en punto de interconexión, siempre que la irradiancia supere 700 vatios metro cuadrado, la planta va a inyectar 10 megavatios en punto de interconexión. Si la irradiancia sube a 900, aún va a seguir inyectando 10, porque es que por regulación no puede permitirse inyectar más de lo que le fue asignado. Entonces, si usted tiene una relación ACDC alta, DCAC alta, eso quiere decir que tiene mucha más potencia en DC, pues usted tiene 10 megavatios de capacidad en punto de interconexión, tiene 11 megavatios en inversores y tiene, qué sé yo, 13 megavatios, para que sea uno, 13 megavatios DC. Muy probablemente usted llegue al punto límite o llegue al límite de inyección en potencia activa en punto de interconexión frecuentemente. Entonces eso es común acá en Colombia, tener esas relaciones ACDC altas. Pero además, tiene usted aquí que hay unas variaciones de los niveles de irradiancia muy pronunciadas. ¿Sí? ¿Por qué? Por las nubes. Entonces quiero que vean esta gráfica. Esta gráfica tomada de SolarGIS muestra la relación para diferentes lugares del continente, la relación entre la irradiancia difusa y global. ¿Sí? Entonces, en morado está zonas en las que la irradiancia difusa es alta comparada con la global, y en amarillo, los colores más claros, donde la irradiancia global es más alta que la difusa. ¿Qué significa eso? Que la irradiancia global sea bastante veces más alta que la difusa. ¿Qué tienen en común Chile, el norte de Chile, el norte de México y el sur de los Estados Unidos? Que están en color claro, si ustedes ven. ¿Qué creen? Aventúrense. Hoy es 28, ¿cierto? Sí. 28 de mayo. ¿Alguna idea? Son zonas que no presentan tanta nubosidad. De acuerdo. Entonces, efectivamente, y fíjense que para nosotros, en particular en la costa pacífica, como todos sabemos, hay unas zonas de muy marcada nubosidad, ¿no? Donde la relación entre la irradiancia difusa y la global es bastante marcada. Entonces, eso hace que acá en Colombia
y ya veremos por qué se sobreestimen las metas de PR. ¿Sí? Esto lo reconoció el mismo PVCist hace algunos años, que cuando hay variaciones en la irradiancia marcadas, un fenómeno que llaman el fenómeno subhorario, fluctuaciones de irradiancia subhoraria, ya que PVCist hace simulaciones horarias, no logra capturar bien el fenómeno, pero el problema no es que no logre capturar bien el fenómeno, sino que se sume este fenómeno con variaciones de, perdón, con límites de inyección que se presenten con frecuencia, como es el caso de Colombia. Entonces, fíjense que acá abajo reconocen que este comportamiento no es capturado por la simulación en pasos horarios, lo que lleva a una subestimación sistemática de las pérdidas por clipping. ¿De acuerdo? Que les vaya bien, tengan cuidado. En esta gráfica se puede ver esto, o intentar explicarles eso de una forma más clara. En verde tenemos los valores de irradiancia, o una gráfica de la irradiancia, en promedios horarios. Y en azul tenemos esa misma irradiancia, pero en valores 5 minutales. El área bajo la curva de esas dos es muy cercana. Es prácticamente lo mismo. Entonces cualquiera diría, pero si el área bajo la curva es más o menos la misma de la irradiación, la energía generada también va a ser prácticamente la misma. ¿Sí o no? Porque la energía generada es proporcional a la irradiación. ¿Sí o no? ¿Tiene eso sentido? Entonces, si yo estuviera en una planta en la que no hay limitación de inyección en el punto de interconexión, eso es verdad. Ese fenómeno subhorario no afecta de forma significativa el cálculo de PR. Pero cuando tengo un límite de inyección, como es el caso acá en la gran mayoría, por no decir en todas las plantas solares, a gran escala por lo menos, dense cuenta que cuando la planta llega a limitación, que es en 700 vatios metro cuadrado, aquí, si yo estoy en el caso horario, la energía que el sistema percibe, o la irradiación, mejor, que el sistema percibe como no utilizable, es lo que está arriba de entre 700 vatios metro cuadrado y la curva verde, esta área sombrada, esta pequeña acá. Esa energía tiene un valor, esa irradiación tiene un valor moderado. Pero cuando tengo los valores 5 minutales, ¿cierto? Esa área bajo la curva entre 700 vatios metro cuadrado y la curva azul es mucho mayor. Entonces dense cuenta que esa energía, esa irradiación no utilizable o que no se puede utilizar para convertirse en energía eléctrica, es mayor en el caso azul, que es el 5 minutal, que en el caso verde, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está definido el PR? El PR es la energía generada dividido entre la irradiación multiplicado por la potencia nominal de paneles. Pero si yo la irradiación no utilizable que tengo es más alta, por lo tanto la diferencia entre la conversión posible, digámoslo así, mejor dicho, el numerador, el denominador de la gráfica de la curva de PR va a ser más alto en el caso azul que en el caso verde,
¿cierto? Por lo tanto, en la realidad, que es el caso subhorario, la realidad es subhoraria, voy a tener un PR más bajito que el que simulé. ¿Sí? Entonces, recapitulando, parafraseando de nuevo para ver si lo logro decir de una forma más clara. Yo simulé, imagínense que la irradiancia de la simulación y la irradiancia de la realidad, por alguna casualidad, fueran iguales, idénticas. Pero yo en la simulación, pues, introduzco valores horarios. La realidad, que es la irradiancia azul, la promedio y la convierto en la irradiancia verde para poder entrar en la simulación. Entonces yo simulo con la verde, ¿cierto? Pero al simular con la verde, todos esos picos altos que sí pasaron en la realidad, los recorto debido a los promedios que hago. Entonces, en la simulación, yo tengo unos valores de irradiación no utilizable, que son esos sombreados, no utilizable, no convertible en energía eléctrica, menores. Por lo tanto, pareciera que la planta fuera más efectiva, ¿cierto? O más eficiente, pero en la realidad lo que mide mi piranómetro es lo azul. Entonces yo sí voy a medir o voy a tener esos periodos en los que la inyección de energía es fija, está en 10 megas, pero yo voy a tener 1200 vatios metro cuadrado, 1100. Y eso hace que en esos periodos el PR ¿qué? Si la la inyección está fija, pero la irradiancia sigue subiendo, ¿qué pasa con el PR? Baja. Entonces dense cuenta que lo que sucede es que al hacer esos promedios horarios y tener esa limitación de inyección y tener esas oscilaciones tan grandes, hace que haya una subestimación sistemática del PR. Entonces, súmele a la incertidumbre que les mencionaba que puede existir, esta subestimación por este fenómeno que no es evidente, y va a tener usted que el constructor se está comprometiendo a construir una planta que tiene hasta un 5% más de eficiencia que lo que en la realidad va a lograr conseguir. Es un problemón. Es un problemón en el que se mete el constructor. Entonces el propietario generalmente está blindado, por eso el propietario sigue estando a favor de hacer los cálculos o hacer los cálculos de PR. Y ¿el qué? El constructor es el que se mete en problemas después. Entonces, hasta aquí vayamos con el PR. Luego les muestro las otras metodologías, pero vayamos ahora a estudiar algo más de PR. ¿Por qué me interesa seguir con PR a pesar de reconocer las falencias? Pues porque, hombre, es lo que se utiliza en el mercado. Ustedes van a tener que poder defenderse a partir del PR. Entonces, ¿dónde está explícito o dónde, normativamente hablando, dónde se presenta el PR? El PR se presenta en este estándar IS. La 61724-1, si no estoy mal, fue la que yo ya les compartí. ¿Cierto que sí? Yo se las envié. ¿Me confirman? Sí, es la que nos compartiste. Listo. Entonces, este estándar presenta, como ya les había mencionado, características de monitoreo, pero también de las métricas de desempeño. Entonces, vamos acá abajo. Aquí ustedes ven la sección de Performance Ratios que describen el PR básico que les estaba mencionando hace poco, que es este, que la relación entre la energía de salida y la energía teórica es lo mismo, solamente que presentado un poquito diferente, pero es lo mismo.
pero también presenta algunas alternativas, algunas modificaciones a este PR corregido por temperatura. Perdón, a este PR básico. Entonces, ese PR corregido por temperatura, que lo podemos ver aquí más abajo, lo que hace es introducir un término adicional. Puede ser acá. Entonces, ese término adicional que incluye es una corrección o un modificador de la potencia nominal. Entonces, básicamente lo que hace es, simplificándolo un poquito, es que si la temperatura está más alta que lo que se simuló, si la temperatura durante la prueba real está más alta que lo que se simuló, ¿qué debería hacer él con la potencia nominal para compensarlo? ¿Qué creen ustedes? Exacto, disminuirla. Entonces, ese factor se encarga de eso. Miren la definición acá. Hay un factor, esto es que, ¿cómo se llama esto? Lambda, no me acuerdo. Que es básicamente el coeficiente de temperatura para la potencia de la planta. ¿Se acuerdan que veíamos que era 0.4% por cada grado Celsius? Multiplicado por la diferencia de dos temperaturas. Una de estas temperaturas es la temperatura del módulo medida durante ese intervalo menos la temperatura simulada. Llamémoslo así, por simplicidad ahora. Entonces, busco la diferencia entre lo que simulé y lo que es la realidad. Y si hay una diferencia, calculo cuál va a ser la afectación o cuál sería la afectación en la potencia. Y ese factor se lo aplico a la potencia nominal. Entonces, si está más caliente que lo que decía la simulación, disminuyo esa potencia nominal, pero también si está más frío, porque también puede pasar y es un caso que hay que contemplar, si está más frío que lo que decía la simulación, aumenta la potencia nominal. Entonces, este PR compensado por temperatura lo que busca es limitar el impacto de cambios en la temperatura ambiente, por lo tanto, cambios en la temperatura de módulo. Diferencias entre lo que se simuló y lo que se presenta en la realidad. Entonces, esa fórmula básica de PR que les mostré, poco se usa en la realidad. Teníamos que pasar por ahí, pero poco se usa. La que se usa más es esta, el PR corregido por temperatura. ¿Alguna duda sobre la filosofía de este PR corregido por temperatura? No, profe, por el momento no. Okay. Entonces, hay otras variables. Hay un PR bifacial para que se lo imaginaron para cuando usted tiene módulos bifaciales e incluye una corrección por bifacialidad, porque pues al final la bifacialidad contribuye de cierta manera, pero estas modificaciones no son utilizadas, no han sido bien recibidas en la industria. Por lo tanto, el utilizado, el estándar de industria es el PR corregido por temperatura. ¿De acuerdo? Eso lo pueden expandir acá en el documento, está explicado bastante bien, pero pues no es mucho más complejo que esto que les estoy comentando. ¿De acuerdo? Entonces miremos ahora de dónde proviene esa famosa meta de PR.
¿sí? Entonces aquí estoy abriendo un archivo de simulación de PVCs de un proyecto ubicado en Puerto Gaitán, que tiene potencia DC de 27 megas, ¿sí? Esto es la suma de las potencias nominales de todos los módulos del parque, que tiene 21 megas en inversores, pero el límite de inyección en la red, de la red, es 19.9, si no estoy mal. Creo que acá esta simulación la corrí sin límite de inyección, pero bueno, es 19.9 en la realidad, el límite. Entonces tengo qué relación hace DC a C con respecto a la potencia en punto de interconexión. 27 megas, 27.2 megas dividido entre 20. .36 es la relación de C a C para esta planta. Con respecto a potencia nominal en punto de interconexión. Si es con respecto a inversores, pues es 1.24. Entonces es una relación ACDC bastante alta. Por lo tanto, voy a estar frecuentemente en la condición de saturación o llegando al límite de inyección en punto de interconexión, ¿cierto? Y esto per se no sería un problema si yo no tuviera oscilaciones de la irradiancia tan pronunciadas. ¿De acuerdo? Sí las tengo. Entonces, esta planta en particular, en la que yo tengo estas condiciones y voy a tener las siguientes metas de PR. Entonces, para enero, febrero, para cada mes del año, tengo yo aquí en la columna de la derecha la meta de PR, o el PR que él estima, no meta, pero el PR que él estima a partir de la energía generada y a partir de la irradiación. Este es un PR sin corrección por temperatura, ¿no? Esta meta. Y teniendo un PR anual de 0.8, ¿cierto? Entonces, aquí hay un pequeño error que es significativo, y es que no hay límite de inyección en la red, pero bueno, eso no nos puede cambiar. Lo que quería de acá es que ustedes vieran qué tanto puede llegar a ser un PR. Esto es una planta con seguidor solar, con estructura 2B, típica, o muy común acá en Colombia. Entonces, ahí es que se obtiene el resultado, la meta de PR que se va a poner en el contrato. ¿De acuerdo? Y ahora quiero que veamos el contrato, para que ustedes vean cómo se implanta esto allí. Entonces, este es un contrato de una planta, un anexo contractual del cálculo de PR. Una planta de 2 megas, ubicada en el Casanare. Y aquí, este documento es el anexo del cálculo de PR, ¿de acuerdo? Para la planta. Entonces, no quiero decir que este sea el mejor ejemplo ni el peor ejemplo, un ejemplo del mercado. Entonces, necesito pedirles otro segundito. Mis disculpas.
Listo, muchachos. Entonces, dense cuenta que aquí arranca con el procedimiento y siempre que ustedes vean un procedimiento, tenemos que incluir características de los instrumentos que se van a medir. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los albedómetros. Aquí piden albedómetros, pero en realidad pues no, se van a dar cuenta en la fórmula, no vamos a utilizar el albedo, la medida de albedo, pero pues el albedómetro incluye la medición de irradiancia global horizontal, 3 sensores de temperatura para medir justamente temperatura de módulo y un data logger. Esto el shunt y convertidores porque las sensoras, las medidas estaban lejos. Perdón, los sensores estaban lejos de donde estaba el data logger, entonces se utiliza una comunicación que es una metodología que es comunicación por corriente, una fuente de corriente. ¿Listo? Luego dice que el test tendrá una duración de 10 días, con al menos 3 horas consecutivas por día, en los que la irradiancia en el plano de arreglo sea mayor a 600 vatios metro cuadrado. Entonces, ¿por qué se pide esto? Porque a mí no me interesa hacer una prueba de PR en un día completamente lluvioso. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Qué desconfianza le da que usted como propietario permita que el EPCista haga pruebas en días lluviosos completamente? ¿Qué tiene de particular un día lluvioso? Pues Con alta respecto a la nubosidad, ¿no? temperatura. Ah, Por un lado. Pero ¿eso qué impacto tiene? La temperatura de módulo bajaría por la lluvia. Exacto. Entonces, tengo los módulos más fríos, por lo tanto el PR me va a dar ¿qué? Más alto, ¿no? Artificialmente, si yo no tuviera una corrección por temperatura. Pero, como veremos de pronto más adelante, la corrección por temperatura no es del todo efectiva. Sí ayuda, pero no corrige completamente el fenómeno, que es lo que se desearía, pero no lo logra corregir completamente. Entonces, con el fin de contornar esta situación, se pide que la irradiancia en plano de arreglo de la planta sea que hayan 3 horas consecutivas por lo menos en un día con irradiancia de más de 600 vatios metro cuadrado. 600 vatios metro cuadrado no es una irradiancia muy alta, no es el cielo completamente despejado, y se deja así para que, al ser la irradiancia promedio por hora, pueda haber oscilaciones sin necesidad de descartar el día, ¿no? Sí, y dice que se considerará un día válido si la irradiación supera los 3 kilovatios hora metro cuadrado día. Entonces le da además un valor de irradiación. Si las condiciones meteorológicas impidiesen alcanzar dichos requisitos de radiación durante uno o varios días, se podrá posponer la finalización de la prueba un número de días acordado a las pruebas, entonces acordado por las partes. Entonces, si no hay días buenos, pues alargo la prueba o le pospongo. Durante el periodo de prueba, la disponibilidad de la planta será del 100%. ¿Qué es la disponibilidad de la planta? ¿Qué creen ustedes que sea la disponibilidad de la planta? Ideas. Disponibilidad. Y medida con un 100%. ¿Qué es disponibilidad? ¿Alguno, por favor? Abran el micrófono. ¿Qué es que algo esté disponible?
Yo digo, mi planta está 100% disponible, ¿para qué? Pues que todos los módulos estén, pues, digamos, no estén en mantenimiento o algo así, puedan trabajar, ¿no? Todos los módulos, todos los inversores, todas las power stations, que la planta esté disponible para generar energía, ¿sí? Que genere tanta energía como sea posible. Entonces, si usted tiene cuatro power stations, 4 centros de transformación, y uno de ellos está indisponible, con todo lo que trae atrás, ¿no? Con todos los inversores, con todos los paneles asociados, ¿cuál creen ustedes que sería probablemente la disponibilidad de esa planta? 75%. ¿Sí o no? Si son dos power stations de 4 que están indisponibles o están apagados, tendría una disponibilidad del 50%. Entonces, la forma de medir la disponibilidad, hay diferentes metodologías, hay disponibilidades que se mide a nivel de inversor. Entonces, que el 100% de los inversores estén disponibles. ¿Qué significa que un inversor esté disponible? Que si hay radiación, genere energía. Entonces, esta disponibilidad tiene que ser medida de una forma clara en el contrato. Creo que acá en este contrato por lo menos no explican o no dan la fórmula del cálculo de disponibilidad. Entonces se presta para interpretaciones, ¿no? Entonces, disponibilidad es eso, que los activos estén disponibles para cumplir su función, que es generar energía. En caso de que la planta no esté totalmente disponible durante algún tiempo del periodo de prueba, los datos del día concreto se omitirán y el periodo de prueba se alargará durante un día adicional. Entonces, esto para la prueba de corta duración tiene sentido. No considero ese día y alargo la prueba un día más, pero para la prueba de año 1 y la prueba de año 2, hombre, no tengo cómo alargar la prueba, ¿cierto? Entonces, un día indisponible es un día que ya no voy a poder recuperar. Entonces, como a mí lo que me interesa en año 1 y año 2 es que la planta esté disponible, yo no elimino esos datos. Ah, la planta está indisponible. Miremos, ¿es por culpa mía como propietario o es por culpa suya como operador de la planta? Es por culpa mía como operador de la planta. Lo tiene que tener en cuenta esos días. ¿Qué pasa si la planta está indisponible? ¿Cómo afecta eso al PR? Si la planta está parcialmente indisponible, ¿qué hace eso con el PR? ¿Que suba o que baje? Listo. Claro, si tengo dos power stations por fuera, pues voy a generar menos. Entonces el numerador de la ecuación de PR va a caer, pero el denominador va a permanecer igual. ¿Por qué? Pues porque la irradiación es lo que perciben los piranómetros. Yo eso lo voy a seguir contabilizando, genere o no genere. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, si yo le digo al operador, yo no le voy a eliminar esos periodos de indisponibilidad, lo que va a pasar es que el PR va a caer. Y ese es un incentivo poderoso para que él mantenga la disponibilidad de la planta. ¿De acuerdo? Para que él se esfuerce en prevenir que se generen indisponibilidades. ¿Lo va a lograr al 100%? Probablemente no. Es normal que una planta tenga indisponibilidades hasta cierto punto. Las cosas se dañan, ¿cierto? Es natural. Entonces él puede pactar, ok, permítame tener hasta un 2% de indisponibilidad, de tal forma que yo pueda eliminar esos días en los que tuve indisponibilidad del cálculo y así no penalice el valor de PR calculado final. Eso es posible. De nuevo, todo está en las negociaciones que se realicen. ¿De acuerdo? Dice aquí además, para el cálculo final, aquellos periodos en los que la irradiación en el plano de arreglo, en el plano de paneles, sea inferior a 50 vatios metro cuadrado, hay un error grande y es que no es irradiación, es irradiancia. Serán excluidos, así como la energía generada durante esos periodos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la irradiancia está tan baja, en el amanecer o en el atardecer, no todos los inversores logran arrancar a generar energía.
entonces puede usted tener una indisponibilidad allí que le va a afectar el PR de forma importante. Entonces se eliminan esos periodos cuando la irradiancia es menor a 50 vatios metro cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí? La siguiente sección es de filtrado de datos. Entonces, usted está midiendo no solo con un piranómetro, ni no solo con un sensor de temperatura, sino con varios instrumentos. Entonces, es posible, existe la posibilidad de que uno o varios de esos instrumentos se desvíen. Por ejemplo, el piranómetro, uno de los piranómetros estaba montado en un seguidor solar que estaba quieto por una indisponibilidad en ese seguidor solar. Entonces, esa desviación de este sensor hace que esa información, esos datos medidos por él, sean inválidos, no sean útiles, ¿cierto? Porque yo necesito que siempre el seguidor sobre el que está montado el piranómetro que yo estoy utilizando para mi cálculo esté haciendo su función, esté siguiendo al sol. Entonces, en esta sección de filtrado de datos, lo que se dice es que si uno de los sensores o los datos provenientes de uno de los sensores se desvía un 5% más allá de la media o del promedio de los otros sensores, no lo tenga en cuenta en el cálculo. Entonces es un mecanismo de filtrado de datos erróneos. ¿De acuerdo? Y luego, aquí en este protocolo, entregan ya la tabla con las metas de PR garantizado para diferentes meses del año, desde enero hasta diciembre, ¿cierto? ¿Por qué me dan los meses? Porque esto es para la prueba de corta duración. Entonces, si yo realicé la prueba en enero, la meta es la de enero, ¿cierto? ¿Se recuerdan el PVSIST? De ahí proviene esto, de aquí. Entonces, esta tabla es básicamente esta misma tabla, esta columna, la última columna. Y además me da la temperatura de módulo de referencia. Esta es la que proviene de PVSIST. Recuerden que cuando yo hacía una corrección por temperatura, el PR corregido por temperatura, yo tenía que hacer la resta entre la temperatura real del módulo y la que proviene de la simulación. Entonces aquí es donde yo declaro cuál es la promedio, temperatura promedio de módulo que proviene de la simulación. ¿De acuerdo? Y dice, esta tabla debe ser acordada entre el contratista y el cliente previo a la firma del contrato. Claro, yo tengo que decirle, o sea, tenemos que llegar a un acuerdo de cuál va a ser la meta antes de que usted arranque la construcción, porque si no después llegue a un acuerdo, ¿no? Es complicado. Entonces esto se tiene que firmar antes. Y aquí ya define la fórmula de cálculo del PR. Entonces ven ustedes que en la parte, en el numerador está la energía, por un lado, en el denominador está la potencia nominal o PSTC, potencia en condiciones estándar de prueba, y está multiplicado por la irradiación, dividido por la irradiación estándar. Esto es la misma fórmula que hemos visto. Hasta aquí es la fórmula de PR estándar, pero multiplicado por el factor de corrección de temperatura. Entonces, 1 menos delta, en el otro era lambda, acá es delta, que es el coeficiente de cambio en la potencia por cada grado Celsius, multiplicado por la resta entre la temperatura medida en el módulo y la temperatura de referencia del módulo, ¿cierto? Y multiplica por, bueno, esto sí es un arreglo ahí para que den las unidades. Entonces, si estoy en periodos 15 minutales, lo multiplico por 0,25 para que se ajuste, es una boba. Pero, básicamente, la fórmula de cálculo de PR, de cálculo de PR corregido por temperatura. Criterio de aceptación. Entonces, aquí en este proyecto en particular, el PR medio tiene que ser mayor que el PR teórico. Tiene que ser mayor. Aquí no quedó 98%. El contratista no logró negociar, no quiso negociar, no sé, pero quedó mayor. O sea, aquí más que nunca la simulación tiene que ser muy cuidadosa. ¿Sí?
¿De acuerdo? Muy cuidadosa, mucha atención al detalle, porque fíjese que usted, cuando después de construir la planta, lo van a obligar a que llegue al 100% de ese PR que usted dijo. No tiene gabela. Entonces le toca cubrirse desde la simulación. Luego le dicen el PR para año 1 y año 2. La metodología, los equipos son los mismos. Es muy parecido. Lo que pasa es que el periodo crece, pasa de ser 10 días o 15 días a un año. Y mire que dice, incluye todos los periodos en que la planta no esté completamente disponible, con excepción de algunos periodos que puedan ser ocasionados por el operador de red o por el propietario. Lo mismo los filtrados los datos medidos para eliminar datos erróneos y una tabla de PR garantizado. Aquí sí ya es la del año, para el año 1 y para el año 2. ¿Por qué creen ustedes que el PR es diferente para año 1 y para año 2? ¿Qué haría que fuera diferente? ¿Qué hace que sea diferente? La degradación de los módulos. Muy bien. Por ejemplo, pero también, acá lo mencionan, el soiling, ¿cierto? Yo puedo prever que, qué sé yo, por alguna razón particular, año 1 va a haber más soiling que año 2. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la capa vegetal no, no, no ha crecido lo suficiente en año 1, en año 2 y ya voy a tener un pastico que hace que haya menos suciedad en el aire, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Entonces, efectivamente se establecen metas para cada uno de los años. ¿De acuerdo? Y la fórmula de PR no cambia, es la misma, solamente se incrementó el periodo. ¿De acuerdo? Algunas condiciones de periodos de indisponibilidad que no van a ser tenidos en cuenta, entonces eventos de fuerza mayor, qué sé yo, un temblor, algo así que pueda generar eventos de orden público también, interrupciones causadas por fallos en la red, que eso pues hombre, no se le puede achacar al operador de la red, ¿cierto? Si Codensa decide desenergizar la subestación por algún imprevisto, pues hombre, no hay nada que se pueda hacer. A causa del propietario o solicitados por el propietario, algún tercero. Entonces, en términos generales, pues lo razonable, o sea, yo no voy a pedirle al operador que me responda por lo que él no puede controlar, pero por lo que está en su control le voy a exigir. ¿De acuerdo? Y ya está. Lo mismo, criterio de aceptación, que el PR medido sea superior, mayor al PR garantizado. ¿Listo? ¿Alguna duda del protocolo? Quería hacer este barrido para que ustedes vean algo estándar, de nuevo, sin querer decir que es el mejor o el peor, pero es algo que uno se puede encontrar en el mercado. ¿Hay alguna duda? Listo. Entonces, veamos aquí otro anexo contractual. Este ya es un poco más detallado. A ver, ¿dónde llego? Ya lo presento. Es un poquito más detallado, hay un poco más de detalle aquí. Performance ratio. En cuanto a que, por ejemplo, dice la cantidad de instrumentos, un poco más detallado, habla de precisión de los instrumentos, que eso no está mencionado en el otro, que todo se debe alinear con la IS 61724. Pero en términos generales, pues el contenido es el mismo. De aquí me interesa que veamos que la fórmula en apariencia puede verse un poquito diferente, pero es lo mismo, ¿sí? Es la misma, es un PR. Acá estás, energía arriba, potencia, 1 menos LT menos I,
Este LT-I es el factor de corrección por temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, al final del día, converge en cuanto a la forma de la fórmula, ya que, como les menciono, pues hombre, es la fórmula más común para poder calcular el PR. Esto por este lado. ¿Alguna duda, compañeros? Entonces, si no hay dudas, quiero que hagamos un ejemplo rápido de cálculo de PR. Entonces, un segundito. Listo. Entonces ya les voy a presentar acá una hoja de cálculo. Entonces, son los datos reales de una planta, o perdón, de la planta que vimos la simulación, que es la de Llanos 1. Así se llama, es el nombre de clave. Entonces, tenemos los datos aquí tomados de la escala para un día, 19 de octubre, los datos 5 minutales, ¿cierto? Tenemos aquí el valor de potencia, o sea, esto es la energía generada. Acá hacemos una gráfica para que ustedes vean cómo fue ese día en cuanto a potencia. ¿Sí la están viendo? Sí. Eso es potencia. Y fíjense que nunca se supera el valor de 20.000, pues ese es el límite de inyección de la red, ¿no? 20 megavatios, 20.000 kilovatios. Entonces no se supera de ninguna forma. Miremos irradiancia, por ejemplo. Entonces, tiene que ser irradiancia en plano de arreglo. No se puede, o bueno, se puede, pero no es común que se haga con irradiancia global horizontal. Generalmente se hace con irradiancia en plano de arreglo. Entonces aquí tenemos las mediciones de los dos sensores de irradiancia. Como hubo tanta nubosidad, es normal que haya algunas discrepancias, ¿cierto? Entre ellas. Hay que ver qué porcentaje de diferencia hay. Pero bueno, en términos generales se ve aceptable ese valor de irradiancia a lo largo del día. ¿Qué más se está midiendo acá? Temperatura en módulo. Miremos cómo dio la temperatura, hasta dónde llegamos. Entonces aquí sí ya tenemos un problema grave, y es que hay una diferencia muy grande entre una temperatura y la otra de módulo. Pero fíjense que en la noche los dos sensores están midiendo lo mismo. Entonces, muy probablemente el problema no sea del sensor como tal, sino de la unión o de la forma en que pegaron el sensor al módulo. Y yo me atrevo a decir que el que está midiendo bien es el naranja. ¿Por qué? Porque el naranja es el bueno. Más que porque llegue a valores de 60, que sí es razonable ese número, es porque si el sensor, estoy mirando que el sensor mide bien, porque en la noche está midiendo lo mismo, es muy probable que el sensor que menos mida es porque tiene un espacio de aire entre él y la superficie del módulo. Es muy probable. Cualquiera diría, bueno, puede ser una celda caliente. Eso puede pasar. Pero la probabilidad de que lo que pase es que el sensor malo, el sensor azul, esté despegado es más alta.
Entonces yo, así sin tener más información, escogería el sensor naranja para hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí tengo potencia en azul, irradiancia de los dos piranómetros y la temperatura que sí voy a usar, que es esta en azul, que está acá. Entonces, ¿qué más tengo acá? Aquí en la parte superior, sé que tengo valores 5 minutales, la irradiancia mínima de 50 vatios metro cuadrado para filtrar, si es que quisiera filtrar, pero pues por ahora no lo vamos a hacer. El límite de inyección de la planta 19.9 megas, temperatura de módulo. Esta temperatura de módulo es la temperatura de módulo que yo extraigo de PVSYST, que sería una temperatura promedio para el periodo de prueba, puede ser mensual, puede ser anual, depende. Este beta es el coeficiente de pérdidas de potencia por temperatura, ¿sí? Que es 0.35% por cada grado Celsius arriba. Ese es el que vimos que era gamma y después se convirtió en delta, si no estoy mal. La irradiancia estándar de referencia es 1 kilovatio por metro cuadrado, ¿cierto? Y aquí, ¿esto qué es? Bueno, un promedio de temperatura de módulo. Entonces, aquí yo tengo además la potencia máxima de C, ¿cierto? Esos son variables de entrada. Es la potencia máxima de C, no, la potencia nominal de C de la planta, que es 27.2 megas. ¿Sí? Eso es la suma de las potencias nominales de los paneles. Entonces, yo aquí, a partir de todo esto, vamos a hacerlo aquí en blanco. Quiero calcular el numerador. ¿El numerador es qué? Que es la suma